Ya iniciamos el en vivo. Muchísimas gracias, Silvia. Queridos amigos de CETAI, muy buenas tardes. Estamos nuevamente esta semana en Hablemos de Salud desde CETAI y con nuestras psicólogas invitadas. Esta tarde estamos con nuestra querida Gabriela, a pedido de todos ustedes, hablando de un tema súper importante. Gavisita, primero, bienvenida una vez más. Gabriela es psicóloga de CETAI y estamos felices de tenerte. Gavisita, ¿cómo has estado? Gracias, Yolita. Muy bien. Contenta de poder estar acá nuevamente para hablar de un tema que es súper interesante para las mamás. Un tema bastante consultado en las sesiones. Así es, el tema de autoestima. Así es que esta tarde para todos ustedes traemos el tema construyendo autoestima en nuestros hijos. Importantísimo para que papás, mamás estemos atentos, maestros, todos estemos atentos porque ese es un poquito nuestro granito de arena. Vamos a contribuir en lo que es la formación en los adultos porque somos los responsables del estado de bienestar de nuestros niños. Tenemos que comprenderlo. El adulto es el responsable del bienestar emocional de los niños. Si queremos tener una sociedad con mejores individuos, con personas que no facturen lo que hoy estamos facturando nosotros, con gente sin valores, con una autoestima que no les permite vivir en armonía, estadios sanos, con hijos en un hogar equilibrado, etcétera, vamos a trabajar desde la temprana edad. Así es que Gaby nos va a ayudar a dar una mirada general desde los primeros años en lo que significa construir autoestima para que encontremos espacios de bienestar. Así es que nada, le doy el paso a Gabriela para que en este momento se presente y haga su introducción sobre el tema que trae esta tarde. No se olviden, queridos amigos, que a través de las líneas del Centro de Tratamiento de Apoyo Integral, en el Facebook en vivo, también pueden escribir sus preguntas, que yo estoy atenta para resolverlas al final. Entonces, vamos con nuestra querida Gabriela. Adelante, Gaby. Gracias, Yolita. Excelente. Bueno, hablamos de autoestima. Primero tenemos que tener claro qué es la autoestima para nosotros, ¿no? Todas las personas tenemos este constructo propio de nuestra personalidad y es pues una capacidad que tienen las personas para poder valorar sus propias características y además confiar en sus propias facultades, ¿no? Sus propias capacidades. Esto es algo que en realidad se forma desde muy pequeñitos, lo formamos desde que somos pequeños y que depende en gran parte, como bien dijo Yolita, de las relaciones que tenga el niño con su entorno, con sus padres y personas significativas para él. Entonces, por eso es muy importante conocer esto, ¿no? Muchos padres en realidad en consulta preguntan, ¿cómo mejora la autoestima de mi hijo desde la casa, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son esas señales para yo saber si mi hijo tiene buena autoestima o una mala autoestima? Bueno, creo que para esto, en realidad, primero debo conocer cuáles son aquellos aspectos relevantes de su autoconcepto y autoestima de acuerdo a su edad, en realidad, porque la autoestima se va formando, fortaleciendo, manifestando en cada etapa de un modo distinto. Así que para poder fortalecerla existen diferentes necesidades de acuerdo a cada etapa. Entonces aquí tenemos una imagen. Siempre represento la autoestima con una flor porque creo que al igual que una flor la autoestima es algo que se va cultivando desde muy pequeñito y que además se debe cultivar con muchísimo amor. Así que por eso he puesto esta imagen. Y bueno, le he puesto diferentes etapas. La primera de 0 a 3 años, ¿cómo es la autoestima en esta etapa? Aquí, en realidad, el niño es cuando empieza a explorar su propio cuerpo. Sabemos todos eso, ¿no? El niño explora su cuerpo en realidad con el fin de determinar el límite que existe entre él y el exterior, empieza a diferenciarlo. Y en estos años de vida tiene lugar la configuración de la imagen personal, como algunos aspectos de la identidad. Por ejemplo, el niño empieza a darse cuenta en dónde pertenece, a qué familia pertenece, cuáles son las cualidades de su familia, cuál es su sexo, su nombre, cómo es su cuerpo, ese tipo de características que le dan identidad, características concretas. Entonces, aquí lo que determina la autoestima es el factor externo. ¿Y cuál es el factor externo en esta edad? Los padres. A través de muestras de cuidado y de cariño, el padre ayuda a incrementar la autoestima del niño de 0 a 3 años. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer papá? Estar pendiente del niño con sus cuidados y cariño. Luego pasamos a la etapa de 3 a 6 años. Aquí en esta etapa el pensamiento del niño obviamente va cambiando, establece diferencias
entre sí mismo y los demás. Ya se da cuenta que existen diferencias entre él y otros niños, que no todos los niños son iguales, no todos los niños piensan o sienten igual. Entonces, lo que refuerza en esta etapa su autoconcepto son varios factores, porque aquí el niño además también presenta actitudes de oposición, la conocida etapa del no, ¿no? Existe esa etapa del no con la intención en realidad de reafirmar su propia identidad, que está madurando esa idea que tiene de su yo. Entonces, como comienza con la identidad, también comienza con la capacidad de poder juzgar sus propias acciones, el niño. Y este juicio proviene en mayor parte de lo que los adultos dicen de él, lo que los adultos dicen que está bien o que está mal, ¿no? Ahí el niño empieza a darse cuenta cuando el adulto le dice, hiciste bien esto, no hiciste bien esto. Aquí en esto se basa su autoestima, de 3 a 6 años. Estamos luego en la etapa de 6 a 8 años. Y su autoconcepto ya está madurando. Y está madurando en diferentes marcos, en especial en el marco escolar. Y aquí el niño empieza a integrar todas estas dimensiones de su autoconcepto de una manera más global. Entonces, aquí se da sobre todo la autoestima mediante la comparación con sus iguales. Va estableciendo juicios sobre sus propias capacidades que son diferentes a las capacidades de otros niños. Es decir, aquí el niño se da cuenta de que él es bueno para una cosa y para otras cosas no es tan bueno, y que existen otros niños que son buenos para unas cosas y malos para otras cosas, o no tan buenos para otras cosas, ¿no? Ya aquí empieza a diferenciar este tipo a diferenciar las capacidades que tiene cada niño, y en base a eso fortalece su autoestima. Luego pasamos a la etapa de 8 a 12 años. Aquí el autoconcepto, en la etapa anterior empezaba la comparación con lo social, pero aquí casi en su totalidad la autoestima se basa en la comparación social, así como en los juicios que el mismo niño o adolescente tiene sobre sí mismo. En este aspecto, la escuela cumple un papel fundamental. En esta etapa también destaca la presencia de un amigo íntimo, es cuando los chicos empiezan a tener su mejor amigo, ¿no? Esta presencia del amigo íntimo es con quien el niño se comunica plenamente. Y entonces, a través de la interacción con este mejor amigo o con otras personas, a través de la comunicación, es cuando el niño va autoafirmando en realidad su identidad, a través de que lo comunica con el resto de personas. Entonces, ese es el aspecto más importante de la etapa de 8 a 12 años, la comunicación de su identidad, de sus preferencias, de sus gustos con otras personas. ¿Okay? Y tenemos finalmente la etapa de los 12 a 16 años, adolescencia. A esta edad, ya el adolescente ya ha desarrollado un autoconcepto maduro, ¿no? Es completo y además es personalizado. Ya no tiene tanto la adquisición de su entorno, aunque sigue la comparación social, pero ya es más personalizado. La autoestima aquí, en realidad, conocemos que la autoestima conforme avanza la edad debe ir mejorando, ¿no? Entonces aquí lo ideal es que la autoestima ya sea mejor y que dependa más de experiencias personales que de las valoraciones externas recibidas por sus padres o por sus pares, ¿no? Aquí el niño se valora, el adolescente se valora más a sí mismo por esas experiencias que tiene de manera individual, ¿no? ¿Qué le fue bien, qué le fue mal, qué cosas va conociendo de sí mismo? Entonces, ¿qué debo pensar en esta etapa? Que a mayor experiencias diversas tenga mi hijo adolescente, va a tener mayor oportunidad de construir una identidad, un autoconcepto y fortalecer su autoestima. Muchas gracias. Excelente, Gavisita, muchas gracias. Antes de pasar a mi presentación, tengo 2 preguntas que me llegan para ti. Me dicen, ¿cómo ayudo a mi hijo a mejorar su autoestima? Tiene 6 años y siempre está comparándose con los demás niños. 6 años. Bueno, 6 años estamos en la etapa justo cuando decíamos
en que el niño recién está empezando, de 6 a 8 años, empieza, justo yo mencionaba, la comparación con sus iguales. Aquí la comparación con sus iguales no es lo más importante, pero sí empieza. Entonces, si yo me doy cuenta que antes no lo hacía y ahora ya lo está haciendo, puedo pensar que es evolutivo, ¿no? Es parte de la maduración de su pensamiento, que él empiece a comparar lo que tiene él y lo que tienen otros amigos, pero para volverlo en un tono positivo, ¿qué debo hacer yo? Hacerlo consciente, ayudarlo a que sea consciente de que él tiene unas capacidades, sus amigos tienen otras capacidades, y así nos diferenciamos porque tenemos identidad, ¿no? Excelente, entonces parte del proceso evolutivo. Voy a compartir pantalla para hacer una presentación que también tengo por aquí. ¿Dónde estoy? Aquí, share screen. Para ayudar en esta parte y completar la información que tenemos. ¿Está compartiéndose? Sí, ¿la vemos? Gavisita, ¿está compartiéndose? Todavía no la vemos. Todavía no. A ver aquí. Ok, aquí está. Bien. Ya está, ahora sí. Ahí estamos, autoestima en los niños. Y sí, bien es cierto, la semana antepasada conversábamos precisamente sobre lo que es autoestima en los niños. Un poquito quiero reforzar aquí, papás, el importantísimo rol que cumplimos nosotros como padres en la formación de autoestima en nuestros niños. Como bien lo indica Gaby, desde los 0 añitos, 1, 2, 3, cada etapa de su vida va acompañado de diferentes procesos evolutivos. Es básico y recordarles qué rol juegan ustedes allí. ¿Cómo es la comunicación de papá y mamá? ¿Qué influencia tiene en el crecimiento del niño? ¿Cuánto podemos nosotros, fíjense en la imagen número 1 y en la imagen número 3, ¿no? Ese dedo acusador de papá y mamá como tú tienes que ser, tú tienes que hacer, y etcétera, etcétera, cargando toda nuestra fuerza del adulto en un niño que es pequeño, que está en proceso evolutivo, que está madurando, que genera tristeza, que genera enojo, que genera aislamiento. El proceso de autoestima, de amor propio, de crecimiento, de valoración, parte mucho de los vínculos familiares. Lo hemos dicho y lo voy a remarcar una vez más, de cómo nosotros nos llevamos con nuestros hijos, con nuestros padres, qué es lo que los abuelos pueden darles a los niños, qué es lo que los chicos ven, de la forma en la cual se tratan padres con los mismos abuelos, etcétera. La comunicación en el hogar suma. Habíamos visto también esta etapa de la resiliencia, cómo los niños pueden salir resilientes a una situación en la cual es muy complicada y el amor de la familia nos tiene que fortalecer. ¿Cómo vamos a fortalecer y a formar autoestima si no es que hay una estructura dada en la primera etapa, desde la primera infancia? Entonces, estoy yéndome a una parte que quiero resaltar, que es esta. La verdadera importancia de la resiliencia radica en la transformación de lo vivido en algo nuevo, es decir, en convertir cualquier cosa que nos pase en algo que nos ayude a crecer. Es el cambio de mentalidad que permite aceptar que las dificultades de la vida son una oportunidad de crecimiento. Y si nosotros como padres les vamos enseñando desde pequeños, con amor, con respeto, que se pueden superar las dificultades, que yo tengo habilidades para esto, pero también tengo habilidades para aquello, y mi hermanito tiene otras habilidades, no que yo soy mejor o el otro es peor. Cada uno tiene su propia particularidad, la individualidad de cada hijo. Tenemos que respetar, pueden ser hijos gemelos, pero cada uno tiene su forma diferente de expresar sus habilidades, y para esto hablamos mucho de lo que es inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? Hagamos niños resilientes, como partiendo del amor propio, partiendo de que sean niños que se sepan amados, que se sientan amados. El niño sabe que papá y mamá los quiere, pero los sienten. Somos papás de tocar, de abrazar, de proteger. Cuando hacemos historia clínica con nuestros pacientes adultos, por ejemplo, y les preguntamos, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿Recuerdas un cumpleaños? ¿Recuerdas a mamá o a papá cerca tuyo, aplaudiendo tus logros? ¿No? Porque de repente son adultos que no se aprueban, que no se gustan, que se rechazan, porque hay una historia que los acompaña. Y esa historia viene de pronto desde la desaprobación desde que son niños. ¿Y quién estuvo en la primera etapa? ¿Quién estuvo en la niñez? Si no son los papás. Los papás son los encargados de formar a través del ejemplo. Ayudemos a que nuestros niños tomen decisiones y aplaudamos su etapa de crecimiento con amor. Ayudemos a que resuelvan sus problemas según su edad.
Eso también ayuda a construir autoestima. No les vamos a resolver la vida a nosotros, no les vamos a hacer la tarea por ellos para que se la lleven fácil tampoco. Pero cada etapa tiene un proceso que tenemos que acompañar con amor, que respetar, que ayudarlos a que tengan fe en sí mismos, a que confíen. Tener fe en tus hijos es confía en tus hijos. Si tú le dices, yo confío en lo que tú estás haciendo, le estás dando la herramienta importantísima que significa autovaloración, ¿no? Me valoro, autoconcepto, me quiero, autoestima, yo me amo. Ayudarlos a que persigan una meta, un objetivo claro y que puedan llegar a este objetivo sabiendo que tienen los recursos para hacerlo. Pero somos los adultos los encargados de darles estas herramientas, de ayudarlos en este proceso formativo. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces, como siempre les digo, no busquemos hijos perfectos, papás. Vamos a buscar hijos que sean más felices. No exigir tanto. Ya tienes 6 años, ya tenías que haber aprendido a hacer tal cosa. Mira que tu hermano hizo esto y tú no. Ah, qué tonto que eres, qué lento que eres. O lo dicen delante de los demás, ¿no? Ay, el hermanito menor es más lento porque el mayor ya aprendí a escribir o a leer a esta edad. ¿Ahí qué estás haciendo? Estás mermando. No estás dejando que su autoestima y su valoración progrese y evolucione en función a esa edad, si no estás obstaculizando el crecimiento. Hay que descubrir el talento de nuestros niños. Hay que descubrir su talento y aplaudirlo e ir con ellos paso a paso, como bien nos indicaba Gaby. Hay un proceso de 0 añitos hasta que están en la etapa de la adolescencia y seguiremos fortaleciendo autoestima, pero acompañándolos con amor. No gritemos, no nos alteremos, no hay que perder la ilusión. Hay que hacer las cosas con mucho respeto y tolerancia por las etapas en las cuales se encuentran nuestros hijos. Entonces, aquí vamos a pasar a preguntas que tenemos, Gavisita. Ok. Y vamos a ver si puedo regresar a pantalla completa. ¿Cómo hacemos? Acá me tienen que explicar. Chicas, ¿cómo salgo de acá? Doctora, abajo dice, arriba dice dejar de compartir. Arriba en color rojo. Sí, stop share, listo, y ya estamos. Entonces tenemos preguntas, gracias. Gracias, Silvita. Ya estamos. La pregunta que tenemos de los papitos, y nos sigue llegando acá en fila. Gavisita, te pregunta una mamá, ¿cómo puedo evaluar el nivel de autoestima de mis hijos? Ya, ¿cómo evalúo la autoestima que ellos tienen? Nuevamente volvemos a que la autoestima es diferente en cada etapa, ¿no? Y que parte de conceptos diferentes, ¿no? ¿Qué edad tiene mi niño? De 0 a 3 años, su autoestima será buena si es que él tiene una propia identidad, sabe a qué familia pertenece, sabe cuál es su sexo, cómo es su cuerpo, ¿no? Conoce sus características propias de él nada más, ¿no? Luego, si pasamos a la etapa de 3 a 6 años, existen otras características que me demuestran que él tiene una buena autoestima, ¿no? Como que hace un juicio sobre sus propias conductas. Pasamos a la siguiente etapa, de 6 a 8 años. Aquí su autoestima será buena si es que él es capaz de comparar las capacidades que él tiene versus las capacidades que tienen sus compañeros, y es capaz de debilidades. En la etapa de 8 a 12 años va evolucionando mucho más su autoconcepto, y aquí el niño pues tendrá una buena autoestima si es que es capaz de comunicar a los demás su identidad, es decir, él es capaz de decirle al resto, yo soy de esta manera y de esta otra manera, comunica su autoconcepto. En etapas anteriores tal vez no lo pueda hacer, pero ya en esta etapa sí lo hace, entonces sí, tiene una buena autoestima. Es Todo importante, de acuerdo papitos. a su etapa evolutiva. Exactamente. Y esta lámina que nos ha presentado Gaby, tan ilustrativa, la vamos a tener ahí en el Facebook de CETA y la vamos a compartir para que ustedes también se ayuden un poquito como guía. Te pregunta, ¿la baja autoestima se puede considerar como un factor que incide en una personalidad tímida? Bueno, yo creo que la Sinónimo. autoestima sí es un constructo de la personalidad, o sea, forma parte de probablemente las características de una autoestima estén en relación a un tipo de personalidad, pero no guardan una relación exactamente proporcional. Es decir, a mayor autoestima, tal personalidad
no creo, pero sí tiene diferentes características dependiendo de la personalidad. Así es, y para completar un poquito, depende de la personalidad, depende del temperamento. Tenemos personas que son de un temperamento melancólico, de pronto son más callados, más discretos, lo que no significa que tengan un autoconcepto o una autoestima disminuida, simplemente que su personalidad, su temperamento es ese. Entonces, no van vinculados directamente, ¿no? Pero es que sí es atención para los papás si tenemos un niño que en un momento determinado se ha comportado de X manera y de pronto empieza a manifestar cambios de conducta, algo que está sucediendo con él en sus rutinas, en sus hábitos, qué le está afectando, qué le está haciendo daño, qué está escuchando, qué le están diciendo, qué está sucediendo en su contexto inmediato. Cuando estábamos en vivo les decíamos a los papás, si algo sucede en el colegio y hay cambios de conducta y en el hogar todo está bien, tú sabes que en el hogar todo está bien, el factor, el detonante está en el colegio y viceversa. Yo maestra, yo tutora de aula, si sé que mi clase, mi niño es un niño que tiene sus habilidades, está bien acogido, no hay nada que pudiera perturbar, pero noto que hay algo que está mermando, que lo tiene disminuido, tengo que pensar que en casa algo está pasando. Son los dos puntos donde giran nuestros niños, casa-colegio. Si yo sé que aquí está todo bien, allá puede estar pasando algo que lo está lastimando. Tenemos que ser conscientes de eso también, ¿no? Te dice por aquí, ¿es malo tener mucha autoestima? Es malo tener mucha autoestima. Bueno, me imagino que se refiere a hacer como unas sobrevaloraciones, ¿no? Ay, por ahí he querido Una llevarlo a nuestra autoestima, hermanita. yo creo que la autoestima es reconocer que uno es capaz de algo y de qué es capaz de, porque parte de la autoestima también está el autoconcepto, ¿no? Primero me conozco en base a lo que conozco de mí mismo, entonces valoro aquello que tengo. Pero si hay una sobrevaloración, una percepción un poco, no sé, elevada de lo que yo conozco, entonces habría que evaluar el autoconcepto, ¿no? Porque sí puede generar algún aspecto negativo en el transcurso del desarrollo, ¿no? Claro, claro, podemos llegar a hablar de que esas personas que son arrogantes, prepotentes, que se creen ya con sentimientos de superioridad y que pueden minimizar a los demás, ¿no? Si todo está canalizado en orden según su etapa, su evolución emocional, su evolución cronológica, tenemos que ir aceptando cada etapa del niño, entendiendo que hay una aceptación, autovaloración, autoconcepto y una autoestima saludable, ¿no? Otra preguntita por aquí. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? Nuevamente volvemos a lo depende de cada edad, ¿no? Pero sí pienso que lo preguntó un adulto, yo siempre pienso en autoestima y pienso en autocuidado, ¿no? Porque es donde yo reflejo que me amo a mí misma, ¿no? Cuando me cuido a mí misma, aspecto emocional, aspecto corporal. Entonces, si pienso en autocuidado, pienso en autoestima. Así es, yo estaba trabajando con algunos pacientes adultos ya en esta etapa, en la cual, sí, pues hay un autoconcepto disminuido y cuando hacemos historia clínica y nos vamos a la etapa inicial y encontramos tantos vacíos en lo que es la presencia de los padres en la construcción de autoestima, ¿cuál es la herramienta? Y si es un adulto que nos ha formulado la pregunta y es él quien está pensando o pasando este proceso en el cual cree que tiene una autoestima disminuida, pensar que todo tiene un momento en tu vida, ¿no? Si en esta etapa, si tú miras tu pasado con agradecimiento, porque finalmente todo lo que has vivido te ha significado aprendizaje, hoy en este momento que eres un adulto capaz de resolver las dificultades con tus mecanismos, con tus herramientas, con tus terapias, con tus conocimientos, que es la parte epigenética, la de construcción, vas a tener herramientas para poder reconstruir tu autoestima, porque sí podemos hablar de una reconstrucción de autoestima. ¿No? No lo tuve en esta etapa de mi vida, no tuve presencia de padres, de padre o madre o de adultos que me permitieran crecer en un contexto saludable e ir evolucionando mis etapas de desarrollo, pero ahora yo con mi adultez y con mi propio conocimiento del espacio donde me muevo, ¿qué es lo que tengo que hacer para crecer? Como bien decía Gaby, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Partiendo de esas fortalezas, tengo que ver que estas fortalezas me van a llevar a oportunidades y mis debilidades me llevan a pérdidas, amenazas. Entonces partimos siempre de este FODA, ¿no? Haga su FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que continuar haciendo y además fortalecer? Te preguntan y nos preguntan, ¿qué hacer si mi hijo siempre dice que no puede hacer algo? Bueno, él está reconociendo sus capacidades tal vez, pero está generalizando, ¿no? Tenemos que
sí, como bien dice Yolita, tenemos que voltear a ver un poco al pasado, qué es lo que sucedió, lo que hizo que forme ese concepto de sí mismo, ¿no? Porque generalmente se basa en las experiencias durante en las primeras etapas de vida, la autoestima se basa en las experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió para poder reestructurar ese pensamiento que está teniendo el niño? Porque algo tuvo que haber pasado que lo hizo pensar eso, ¿no? Y empezar a reestructurando ese pensamiento, que él mismo se dé cuenta de que no solamente hay debilidades, sino también habilidades, ¿no? Pero probablemente suceda porque él está empezando a comparar cosas, se está solamente enfocando en las cosas que le salieron mal porque se está comparando con sus amigos, ¿no? Es muy probable. Que además corresponde pues a la etapa de, ¿no? de evolutiva, la comparación, lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer, lo que el otro compañero no puede hacer. Pero ahí viene la guía del adulto, del profesor, del maestro, del tutor, quien está aquí cuidando que estas comparaciones no sean dañinas, que no lesionen emocionalmente al niño, sino que al contrario los ayuden a aceptar que hay diferencias, que nos aceptamos con nuestras diferencias y nos respetamos. Es tan importante el ojo del adulto, queridos papitos, si ustedes están cerca. Ahora que estamos todos en casa, tenemos que aprovechar de trabajar mucho este tema de fortalecimiento de nuestros hijos. ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que ellos respiran en casa? ¿Cómo se trata papá y mamá? ¿Cómo se tratan los hijos entre hermanos? ¿Cómo nos comunicamos todos? ¿Cómo aplaudimos nuestros logros? ¿Cómo nos preocupamos por el bienestar del otro? Saber qué es lo que está haciendo mi hijo, mi hija, mi esposo, que todos en el momento del compartir puedan conversar y compartir experiencias, porque eso va a ayudar muchísimo y va a enriquecer esta etapa en la cual ellos se encuentran. Si son niños pequeños, recordar lo que dice Gaby, ¿no? Van a comparar, van a aprender poco a poco que sí, pues yo soy diferente a ti, yo tengo habilidades diferentes a las tuyas, pero igual me amo con lo que yo tengo. Y mamá y papá, reforzar con amor. Te preguntan por aquí, ¿podemos hablar de tipos de autoestima? ¿Qué tipos? Sí, hablamos de los tipos de la autoestima por los niveles que presentan, ¿no? Por los niveles. Autoestima alta, media, baja, ¿no? Lo usual es que una persona tenga, o sea, lo esperado es que una persona tenga una autoestima positiva que es de media alta, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, más que tipos, hablamos de niveles. Una autoestima elevada es lo que permite, pues, que el niño pueda hacer frente a los desafíos, que el adulto sea capaz posteriormente de enfrentar esos desafíos. Pero ¿de dónde parte? De la niñez. Entonces, nada de que cuando construye la autoestima, desde el día 1, estás tú construyendo estas bases que son los cimientos para luego construir la personalidad de este individuo. ¿Cómo se manifiesta la falta de autoestima? Bueno, ¿cómo se manifiesta? Pienso en un niño, por ejemplo, de 6 a 8 años, ¿cómo se manifiesta la falta de autoestima? Cuando no es capaz de reconocer su individualidad, por ejemplo, ¿no? Sino que cree que sus capacidades, sus habilidades no significan nada frente al resto de habilidades que tienen otros niños, es decir, falta individualidad. Ahí es cuando yo puedo tener una señal de que la autoestima está muy baja, ¿no? Y es cuando debo empezar a atender ese aspecto. ¿Y qué le sugerimos hacer en esa etapa? ¿Cómo los atendemos? ¿Qué sugerimos hacer en esa etapa? Bueno, trabajar precisamente en esos pensamientos que los llevan a tener individualidad, a que él mismo compare dentro de su entorno cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, pero que también existen otras personas que tienen fortalezas y debilidades, es decir, en base a la comparación. Yo creo que eso es muy importante cuando el niño elabora su propio juicio personal sobre lo que él tiene y sobre lo que tiene el resto, nace una autoestima muy positiva. Totalmente de acuerdo, Gaby. Qué importante es esto, papitos. Ojo, lápiz y papel, apunten. Si están con las preguntitas aquí y ya por el tiempo no nos da para continuar, igual vamos a nosotros estar atentos a las redes. Por aquí, nos siguen preguntando. ¿Cómo influye la autoestima en el desarrollo personal? Muchísimo. Ahí me permito una licencia en lo que Gabycita respira un poco. La estamos bombardeando, pobre Gaby. ¿Cómo influye la autoestima en el desarrollo personal? Muchísimo. Si tú sabes quién eres, qué tienes, qué herramientas tienes para salir adelante, pues vas a poder ponerte los objetivos, las metas que tú quieras y alcanzarlas. Pero si es una persona temerosa, que no cree poder llegar a un objetivo a corto plazo, mediano plazo, no hay proyección.
Entonces sí es importante que desde niños les ayudemos a que crean en ellos, que crean en sus habilidades, que se quieran como son, que se lo crean de verdad, porque cuando sean adolescentes van a necesitar estos mecanismos para enfrentar la etapa dura de la adolescencia. Ya no soy niño, tampoco soy adulto, estoy en este tránsito, en este camino, y es difícil si mi autoestima no ha sido lo suficientemente sólida en la primera etapa. ¿Cómo enfrento esta etapa en la cual el chico ya no se quiere, no se acepta, se compara con todo el mundo, hasta dudan que sea hijo del padre? ¿No? ¿Seré tu hijo? De repente soy hijo adoptado. Hasta eso me pueden decir. No, porque hay una etapa de muchas dudas en la adolescencia. Entonces es básico que en la primera etapa la formación de autoestima esté muy consolidada para que nos ayude en el desarrollo posterior. La visita, ¿de pronto quieres agregar algo por aquí? Sí, bueno, y remarcar lo que dije al principio, y es que la autoestima se forma, como dijo Yoli, desde el día uno, ¿no? No existe un momento en el que el papá debe decir, bueno, ahora ya voy a trabajar autoestima. No, se forma desde las primeras experiencias, y sobre todo tengo que ser siempre consciente de que la formación de la autoestima de mi hijo va de acuerdo a su etapa. No exigirle cosas que no van de acuerdo a su etapa, por eso siempre es muy importante informarme, pedir una asesoría profesional, porque eso me va a dar la capacidad de poder juzgar de una forma más sabia aquellos indicadores que mi hijo está mostrando sobre cualquier aspecto de su personalidad, autoestima. Así es, qué importante es esto. Ya casi cerrando nuestro programa, tenemos unas cuantas más, pero voy a leer esta última. ¿Qué influencia tiene la autoestima en las decisiones? Y le vinculo con la anterior, qué influencia tiene en las relaciones? En las relaciones con las demás personas y en las decisiones. ¿Qué influencia tiene la autoestima en tus relaciones con las demás personas y en tu toma de decisiones? Bueno, yo creo que definitivamente tiene muchísima relación, si es proporcional, porque en base a que yo construya mi autoconcepto y autoestima como adolescente, me integro a otros grupos, ¿no? Tengo un autoconcepto y en base a ese autoconcepto me siento identificado con otros grupos. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Con qué grupos me identifico, no? Con características positivas, características negativas. Por eso tan importante esa autoestima para que el adolescente sepa desarrollar una buena toma de decisiones. Así es, así es. Entonces, ¿qué influencia tienen tus decisiones? Una gran influencia. Un niño que ha sido descalificado desde pequeño, a un niño al que siempre se le ha bajado el dedo, que nunca se le ha aplaudido por sus logros, va a ser un adolescente que no confíe en sus habilidades y será un adulto que dude mucho en que esté haciendo un buen trabajo, y será una pareja que dude mucho de sus decisiones, y será un papá que dude mucho de sus habilidades para criar. Entonces, fíjese en el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿dónde está nuestro trabajo? En fortalecer, en formar, en construir, en consolidar autoestima en la primera etapa, y cada etapa de nuestros niños estará a su lado, criando con amor, crianza positiva, crianza con respeto. Esa es nuestra herramienta, queridos papitos. Quiero ir cerrando nuestra media hora de Hablemos de Salud a través de CETAI, para que Gabycita pueda despedirse de ustedes e indicarles que estamos en todas nuestras plataformas digitales. Gaby está feliz con sus niños y sus niños que la aman también, sus adolescentes, sus jovencitos, que es una profesional de primera línea a quien agradezco desde siempre su presencia. Gabycita, para que te puedas despedir. Muchas gracias, Yolita. Muy importante todos estos temas que siempre compartimos. Yo creo que son muy importantes también las sugerencias que los papás nos hacen, porque con eso podemos proponer siempre estos temas y hacerlo en base a las preocupaciones que ellos tienen. Así que siempre es muy importante la comunicación que los papitos tengan con CETAI. Así Muchas es. gracias por hoy, Yolita. Gracias a ti, Gaby, querida. Y este programa ha salido porque ustedes lo pidieron, así es que estamos atentas para que en 2 semanitas estamos nuevamente martes y Hablemos de Salud en CETAI, absolviendo sus dudas. Muchísimas gracias a los papás. Gaby, querido, un abrazo grande, cuídate mucho y Un estamos en abrazo, contacto. Yolita. Cuídense entonces, hasta siempre. Nuestra Silvia nos tiene que...